Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aquí estamos un día más, una tarde más de jueves, como todos los jueves y todos los martes. Estamos leyendo el libro de Hechos juntos y quería dar la bienvenida a todos que nos acompañáis ahora. Y hoy tenemos un tema maravilloso. Me encanta esta historia y entonces no voy a tomar más tiempo. Vamos a empezar y después vamos comentando a recorrer la historia. Pues bienvenidos a todos y un placer de estar de nuevo. Gracias por darnos la entrada a tu vida en tu tarde, pues esos 20 minutos. Pues estamos en Hechos capítulo 8. Terminamos la primera parte de capítulo 8, pues vemos a Saulo, todavía antes de su conversión, está persiguiendo la iglesia. Luego vemos pues el avivamiento en Samaria, de que la persecución y que muchos de los discípulos fueron a Samaria para predicar el Evangelio y que hubo pues una gran respuesta en Samaria. Dice de que muchos recibieron al Señor y hubo gran gozo por toda Samaria debido a su ministerio. Um, y ahora, la segunda parte del capítulo 8, llegamos a lo que llamamos una cita divina. Puede ser que hayas tenido lo que llamamos una cita divina, un tiempo, un encuentro que Dios te ha mandado a, a una persona concreta y esa persona está esperando escuchar de ti. Más luego, en capítulo 9, pues hay una historia preciosa de otra cita divina, Cornelio y Pedro, pero ahora tenemos este encuentro de Felipe y un funcionario del país Etiopía. Y pensamos, ¿cómo es que hacía alguien de Etiopía, pues ahí en Jerusalén? Pues sabemos que en el reino de Salomón, de que la reina de Etiopía fue ahí a consultar porque quería ir a conocer a Salomón, había oído de su fama, de su gran sabiduría. Y se cree pues que ella y otros pues luego se convirtieron al judaísmo, se convirtieron a creer en el único Dios verdadero, Yahvé. Y pues que sabemos que hoy en día pues hay pues miles de judíos que están en Etiopía, no sé si algunos son mesiánicos o no. Este hombre sí se hizo mesiánico y de hecho dice que luego este hombre que volvió a Etiopía para empezar la iglesia, que hay una iglesia cristiana pues ahí de muy histórico y se cree que este hombre lo empezó. Pues vamos a ver que empezamos con versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Él había ido pues para un peregrinaje, pues para adorar, que era judío. Entonces dice versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y el hombre dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura le que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo
delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien o de otro? Y entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Interesante, ¿no? Wow, eso es impresionante. Aquí vemos un hombre, pues, volviendo a su tierra, había ido a Jerusalén y estaba leyendo, alguien le había dado pues un pergamino del Antiguo Testamento, concretamente pues el libro de Isaías. Igual lo sabéis, amigos, que no había otro profeta del Antiguo Testamento que escribió más sobre Jesús que Isaías. En muchísimas partes del libro de Isaías hay referencias a Cristo. Y muy claras. Sí, muy claras, muy, o sea, pues así. Y este pasaje que estaba leyendo viene precisamente del capítulo de Isaías que habla más de Jesucristo que cualquier otro capítulo. Es el capítulo 53. Y pues si no lo has leído, pues léelo. Hemos una parte aquí, pero léelo. Es interesante, es impresionante. Tú lees este capítulo. ¿Cuántos años antes? 7 siglos antes de Cristo. Wow. Y así. Entonces, es realmente impresionante, ¿no? Lo que dice. Os cuento una historia de una vez estuve hablando, pues, con un judío que estuvimos en el albergue de Ligonde, en Galicia, pues, sirviendo, hospedando, sí, a los peregrinos en el Camino de Santiago. Y un día, pues, llegamos a conocer, pues, a un chico de 25 años, judío de Israel, y él hablaba bien en inglés, y yo le pregunté, bueno, ¿qué haces aquí por el peregrinaje de tradición católica? Y dice, no, yo lo estoy haciendo porque, bueno, por, no sé, la naturaleza y me gusta y tal. Bueno, era un chico muy majo, estuvimos hablando un buen rato, y luego le pregunté, oye, ¿podría leerte una porción de las Escrituras? Sí, claro. Entonces, sin decirle de dónde leía, pues porque sabéis que los judíos solamente para ellos la Biblia es el Antiguo Testamento, nada más. Y le leí este pasaje de Isaías 53 y se quedó boca abierta. Y le pregunté, ¿de quién está hablando este pasaje? Y enseguida dijo, de Jesucristo. Y luego le pregunté, ¿y de dónde se encuentra este pasaje? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? Y digo, no, el Nuevo Testamento me imagino. Y cuando le dije que eso fue escrito 700 años antes de Cristo por el famosísimo profeta Isaías, no lo pudo creer. Nunca había oído esas palabras antes y se quedó realmente flipado. Preguntó, pues mi Biblia en casa dice eso, sí, claro. Sí, bueno, lo voy a leer de nuevo cuando llego a casa. Pero interesante que judíos o no, eso es muy importante, porque muchos dudan de la deidad, de quién era Cristo y cuando la vida, el nacimiento, la vida y la muerte de una persona es profetizado 700 años antes que pasara, esto para mí solito ya es Sí. una prueba. Una prueba, una comprobación que Jesús era quien dijo ser el Hijo de Dios. Entonces, si no has leído Isaías 53, pues animamos que lo leas, ¿no? Y hazte la pregunta, bueno, ¿de quién está hablando? Claro, es obvio, ¿no? Así. Bueno, interesante este diálogo, ¿no? Este hombre está sentado, está realmente indagando. Yo creo que Dios ha puesto una sed en él. Él, pues, debería estar volviendo de una experiencia religiosa. Sí, y estar lleno, estar contento. No, pero no es así. Él está leyendo ese pasaje de Isaías 53
Y tiene una gran inquietud porque no tiene la menor idea de quién quién está habla. hablando. O sea, no tiene ninguna idea, quiere saber. Y Dios en su soberanía le veía claro, este hombre de ahí volviendo a Etiopía en su carro en medio del Lleno de desierto. preguntas, preguntándole Sí. a Dios. Sí. Y Felipe, bueno, Felipe estuvo en medio de un gran avivamiento, milagros, libertaciones y conversiones y tal, una gran, digamos, una campaña evangelística. Y luego Dios le saca de en medio de esto y le manda a un solo hombre en medio de la nada, al quinto pino en el desierto, porque Dios había obrado en el corazón. ¿Ves? Vemos que Dios utiliza al hombre. Dios en su manera, en su soberanía, le podría haber guiado a este hombre a se dará cuenta de que está hablando de Jesús o de algún modo, o escrito la respuesta en el cielo, pero no, Dios nos utiliza a nosotros, a pesar que muchas veces que somos herramientas que tenemos Imperfectas. sí, y tal, pero Dios lo utilizó a Felipe y Dios quiere utilizar a nosotros también de la misma manera. Entonces Felipe obedece la voz de Dios y se va ahí y te ve. ¿Ves aquel hombre en el carro? Vete corriendo. Y se fue corriendo. ¿Y qué estás leyendo? Felipe empezó con una pregunta. ¿Qué estás leyendo? En vez de empezar a contar el Evangelio, él se Era entró. muy sutil, Sí. muy Y- inteligente. Y entró en su mundo, vio que estaba leyendo, ¿no? Y preguntó, bueno, ¿de qué estás leyendo? Y le contó, bueno, y Felipe pues siguió así, ¿no? Bueno, versículo 35. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, parece de que alguna manera de que este hombre, pues, tenía, etíope, pues, tenía la idea de que, pues, sí, claro, para realmente seguir a Jesucristo tenía que creer en Jesucristo y luego como señal simbólico de su conversión, pues, de ser bautizado. Él no se bautizaba para ser salvo, no, porque eso no es bíblico. Uno es salvo por creer en Jesucristo de todo corazón. El bautismo es una señal pública pues a los demás acerca del cambio interior. Es muy importante, pero uno no se bautiza para salvarse. Bueno, y luego vio agua. Había, no sé, un charco o algo así y dice, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Wow, su profesión de fe, ¿no? Y en eso él se manifiesta su salvación de que sí, yo he puesto mi fe, yo creo de corazón que Jesucristo murió por mí en la cruz de Calvario. No fue una cosa mental, una aceptación de ciertos hechos, no, no, no. Fue un entrego total. Lo que dijo Juan, también en Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que sucedió con este hombre. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe el eunuco y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Qué historia, ¿no? Y siguió gozoso en su camino. Wow. Este aquí es nosotros creemos que, que el Nuevo Testamento nos enseña que el acto de bautismo es por inmersión. Sabemos que hay algunas denominaciones que no lo creen, lo respetamos.
Pero creemos aquí porque descendieron al agua y cuando subieron del agua. Y hay muchos otros textos, pero esto para nosotros creemos que es una comprobación de que sí, esa es la manera, ¿no?, de bautismo. Y luego, pues, subieron del agua y el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y, pues, Wow. o sea, y miró alrededor, oye, ¿dónde está mi amigo? Y acabo o sea, pero, Pero para él habría sido una comprobación de que fue un momento divino, un sí, encuentro divino que Dios había orquestado, porque además hace un milagro como este de arrebatar a una persona y que se vaya a otro lugar. No creo que hay prueba mayor de que era un sí, momento sí, orquestado por Dios. sí, sí. Y bueno, y siguió gozoso su camino, ¿no? Me encanta, no nos sorprende esto. Zaqueo, por ejemplo, cuando después que invitó a Jesús a su casa, ¿no? Y luego él tomó su decisión de recibir a Cristo y dice que Zaqueo, pues le recibió con gozo. Pues no hay otra manera de recibir a Cristo sino con un gozo impresionante, increíble, ¿no? Dice que en Samaria de que la gente estaba gozosa porque que habían sido transformados, habían Sí. sido Esta transformados. es una señal. Cuando decimos que cuando nos entregamos a Cristo, una de las señales es que tenemos gozo en nuestro corazón. Entonces es también algo que podemos comprobar. Tengo gozo, soy una persona Ujú, que tiene gozo. Y el gozo del Señor no es un gozo que depende de circunstancias, es un gozo que existe porque el Espíritu de Dios está en tu corazón y tú tienes esta alegría profunda que no tiene que ver con lo que está pasando alrededor tuyo. Es ujú, algo más allá de esto. ujú, efectivamente. Y bueno, am, y el último versículo de versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Es Cesarea. que él no paraba, ¿no? No, Dios no le Este mismo permitió. gozo que tenía el eunuco Felipe estaba lleno porque no Sí, podía parar. sí. Y bueno, Felipe pues no tenía idea de lo que iba a pasar, pero bueno, dice que el Espíritu eso como ¡zing! Y se fue ahí, de varios, yo no sé, quizás por lo menos 200 kilómetros de distancia, ¿no? Pero bueno, fue así. Dios es capaz de hacer lo que quiera, ¿no? Eso y más. La alegría de que pues no hay evidencia, lo que sí sabemos, creemos de que la leyenda, la historia nos dice que este hombre, ni siquiera tenemos su nombre, pero este funcionario etíope, pues que volvió a casa gozoso y él luego pues predicó el evangelio a su familia, a otros más y así empezó la iglesia en Etiopía, ¿no? La iglesia se va expandiéndose Sí. y sin duda, esos dos hombres, pues al morir, no sé quién murió primero entre ellos, pero sí, pues se conocieron de nuevo en el cielo. Sí. Y hubo pues un gran regocijo, ¿no? Y sin duda, este hombre, este funcionario etíope, le dio las gracias a Felipe Ujú. por ser obediente a Dios Sí. para proclamarle el Evangelio, ¿no? Ujú. Así que, Yo veo dos cosas muy importantes en esta historia. Uno es para los que todavía no le conocen y como el eunuco, tienes muchas preguntas en tu corazón y a lo mejor estás viendo este vídeo, aunque no estemos en persona, puede ser también un tiempo que el Señor está poniendo en tu vida y queremos decir que nosotros seguimos a Cristo, que Él ha transformado nuestras vidas y nosotros no recomendamos, es algo mucho mayor que esto y que quisiéramos que todos tuviesen la misma experiencia que nosotros y por eso hacemos estos vídeos. Y en segundo lugar, para los que ya nos conocemos a Cristo y la importancia de estar disponible y de estar escuchando lo que el Espíritu Santo nos dice, que Él nos va dando diferentes informaciones en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos
Y nosotros tenemos que estar siempre atentos, como eso de orar sin cesar, estar siempre conectados con Dios para que cuando Él nos hable, en primer lugar que reconozcamos su voz y en segundo lugar que obedezcamos. Así que esto eran las dos cosas que he sacado de la historia. Pues sí, sí, sí. Así que, pues nada, con eso vamos terminando nuestra historia, pero qué historia tan bonita, ¿no? Y la cosa que Dios, si nosotros, pues no hay ninguna razón porque Dios no nos da citas divinas así como le dio pues a Felipe. No hay ninguna razón porque no nos daría. Y es como y posiblemente pues te sientes que hay ese Dios. Yo sí creo que Mara también, que a lo largo que vemos, nos recordamos de diferentes tiempos de que, wow, fue alguien, empezamos a hablar con alguien, sentimos que Dios nos estaba impresionando de ir a hablar con cierta persona y la persona pues estuvo casi como esperando que alguien se le explicara algo del Evangelio, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Lo que nos toca a nosotros pues es de estar pues tan cerca del Señor pues para ser dirigido, para que Él nos dirija pues a las personas que necesiten escuchar de Él, ¿no? Así que pues ánimo a todos. Y pues Dios mediante, el martes que viene, pues empezamos capítulo 9, la conversión del mayor predicador de todos los tiempos después de Jesús. Así que Mara nos va a despedir en oración Sí. y así os dejamos para hoy. Señor, gracias por tu fidelidad, porque escuchas nuestra oración como has escuchado el deseo del corazón de este hombre eunuco. Señor, gracias porque le utilizaste a Felipe de una manera extraordinaria y a través de un milagro. Y de esta misma manera, Señor, tú quieres utilizarnos a nosotros. Señor, danos la fe del eunuco y danos el denuedo de Felipe. Señor, queremos ser obedientes a tu llamado y que podamos estar sensibles a tu voz y trabaja en nosotros, Señor. Queremos ver milagros, queremos ver conversiones, queremos ver la actuación de tu Espíritu en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Gracias nada. y hasta luego. Adiós.